Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a la cuarta clase de las disciplinas espirituales, parte del curso del Seminario del Redentor. Y es un placer continuar estudiando con ustedes acerca de estos temas muy importantes para la vida cristiana. Hoy día vamos a considerar la oración. Antes ya consideramos el propósito de las disciplinas espirituales, porque vamos a poner en práctica ciertas disciplinas, porque se llaman disciplinas. Ya estudiamos la lectura de la palabra de Dios, el alimento de la Biblia. También estudiamos la memorización y la meditación de la palabra de Dios. Y hoy vamos a considerar la oración. ¿Qué es la oración? ¿Por qué es importante para el cristiano? Etcétera. Entonces, les invito a participar conmigo en este estudio. Voy a orar en este momento para comenzar nuestro tiempo juntos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad de considerar más estos temas, de profundizarnos más en qué son las disciplinas, cuáles son las disciplinas, cómo podemos poner en práctica las disciplinas, etcétera, Señor. Y tú sabes por qué estamos aquí, por qué queremos estudiar, queremos llegar a ser más y más como Jesús. Señor, gracias por Jesucristo, gracias por la salvación que tenemos en Él, gracias por tu Espíritu que siempre está con nosotros para ayudarnos a ser transformados más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Señor, en este día, Señor, pedimos tu ayuda a comprender, pedimos tu ayuda a poner en práctica las disciplinas, Señor, no solamente para nuestro bien, sino para tu gloria. Y Señor, oramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hay diferentes conceptos que vamos a considerar en este estudio de la disciplina de la oración. En primer lugar, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Cómo podemos definir, cómo podemos considerar la idea de la oración? ¿Por qué oramos? Cosas así. Nuestra oración es nuestro hablar con Dios. Es nuestro hablar con Dios. Es nuestra oportunidad de expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras cargas, nuestros gozos, todo. Podemos presentar esto a Dios y hablar con Él porque Él nos invita a hablar y tener esta comunión especial con Él. Tenemos que tener esto en claro que la oración no es manipulación, no estamos intentando de manipular a Dios como algunos grupos, como algunas religiones hacen. Por ejemplo, hay muchas religiones donde intentan controlar los espíritus. Por ejemplo, consideramos los chamanes, las brujas y este tipo de cosas del animismo que se llama esta religión, este tipo de religión, donde intentan manipular, controlar a los espíritus para recibir las bendiciones que quieren, que desean de estos espíritus. Pero eso no es lo que hacemos con la oración del Dios al Dios viviente, ¿no? Es una comunión, es una conversación con el Dios que vive, que reina, que nos creó y que también hizo todo lo posible para que podamos tener esa relación de poder hablar directamente con Él. Nosotros oramos, ¿por qué? Porque Dios responde a las peticiones de su pueblo. Dios quiere responder, quiere contestar las respuestas, las peticiones, contestar en diferentes formas a su pueblo, ¿no? A veces la respuesta es sí, aquí está la respuesta. O tal vez la respuesta es no, no voy a darte lo que quieres, lo que me pides en este momento. Lo siento, pero yo tengo un mejor plan. Entonces a veces la respuesta es no. O a veces la palabra es simplemente hay que esperar. Espérate, espera. Entonces tenemos que aceptar la respuesta de Dios, pero sabemos que Dios, como un Dios soberano, un Dios
de sabiduría, Él siempre sabe y hace lo que es mejor para su propia gloria y para nuestro bien. Entonces nosotros confiamos que cualquier que sea su respuesta, cualquiera que sea su respuesta a nuestras peticiones, es la respuesta correcta, la respuesta que necesitamos. Entonces estamos muy eh, ah, confiados en la bondad de Dios, aun si no recibimos lo que queremos. Ahora la pregunta, ¿quién debe orar? ¿Quién debe orar? Obviamente todos debemos orar, todos. Específicamente hablamos de los cristianos, ¿no? Los que conocen a Dios. Obviamente todos pueden orar, todos pueden, pero eh, ah, el mandamiento o la espera de Dios es que su pueblo les, que les ore, que ellos mismos estén orando. Y como la palabra dice, orad sin cesar. Y entonces, ¿quién debe orar? Todos. ¿Cuándo deben orar? Siempre, en cada momento estamos invitados porque estamos en una relación. Eh, Cuando yo estoy en una relación con alguien y estoy ahí a su lado, y comienzan a conversar conmigo. Obviamente, si estoy ahí y no estoy haciendo nada, yo como ser humano, yo puedo prestar mi atención a esta persona, porque yo quiero esa relación y ellos necesitan que yo les escuche y yo necesito que me escuchen a mí. Entonces ese es ese proceso de tener una relación. Dios obviamente, no como nosotros, Dios hace todo a la vez, pero al mismo rato nos recibe, nos escucha, nos oye. Él sí puede porque Él es todopoderoso. Entonces nosotros podemos orar en cualquier momento y todos, especialmente hablando de los cristianos, todos debemos orar. Ahora, otra pregunta, ¿oramos solamente en el templo? ¿Oramos solamente en la iglesia física, dentro de las cuatro paredes de la iglesia? No, obviamente nosotros podemos orar en cualquier lugar, en cualquier momento, todo el tiempo, ¿no? Está la invitación abierta a orar con nuestro Dios. Entonces, es un lugar donde sí podemos congregarnos con otros en el templo, en la iglesia física, ¿no? Y nosotros podemos congregarnos con otros creyentes para orar, pero no es necesario orar ahí. Hablé el otro día con una señora que dijo, yo siempre abro mi ventana y yo oro. Yo abro mi ventana y yo veo al sol, yo veo al cielo y yo oro. Y yo le dije que algo hermoso del Evangelio es que ahora en Cristo nosotros podemos orar en cualquier lugar, en cualquier momento. Puede ser que estamos en un cuarto cerrado, sin ventana, sin puerta, en todo es oscuro, no podemos ver nada y allí mismo nosotros podemos orar. Ahí mismo podemos orar. No necesitamos ver algo especial, no necesitamos tener luz, no necesitamos estar con ciertas personas ni en ciertos lugares, no. Ahora nosotros podemos orar en cualquier lugar, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si nosotros creemos en Cristo Jesús, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, entonces está aquí con nosotros en cualquier lugar que estemos. Entonces nosotros podemos orar. No importa dónde estemos, podemos orar en cualquier lugar. Ahora, nosotros vamos a repasar varios temas importantes de qué es la oración. La oración es, en primer lugar, comunión con Dios. Eh, la oración es comunión con Dios. Pero tenemos que tener algo muy claro, que en nuestra oración Dios no va a revelarnos algo especial, algo que ya nos reveló en su palabra. Entonces no vamos a recibir una revelación especial que sea para todos los creyentes y ahora una nueva palabra que debemos tal vez escribir y tener una adición a la Biblia, una adición a la palabra de Dios.
No, porque Dios ya reveló todo lo que necesitamos saber sobre Él y sobre nuestra fe y sobre la práctica en su palabra. En la palabra de Dios, en la Biblia, vemos quién es, vemos cómo es su carácter, qué hace Dios, cómo es su persona, que Él es santo, 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 que Él es misericordioso, es un Dios lleno de gracia, es también un Dios de ira contra el pecado. Es un Dios justo, es un Dios sabio, un Dios que siempre hace lo correcto. Aprendemos todo esto en su palabra, ¿no? Nosotros también aprendemos quiénes somos nosotros. Nosotros somos pecadores, nosotros somos los que hemos errado, nosotros que hemos fallado. Entonces nosotros somos los que necesitamos un Salvador, ¿no? Necesitamos el Salvador. Pero Dios también en su palabra revela cómo podemos ser salvos. Dios también explica cuáles son las expectativas de su pueblo o de las personas que quieren recibir la salvación. ¿Qué tienen que hacer para ser salvos? Es creer en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Y eso es lo que la palabra de Dios nos comunica claramente. Ahí está. Y también nos da algunos pasos para después de creer en Jesús. Ahora, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debe ser mi vida ahora, actualmente, mi vida diaria, mi vida diaria? ¿Cómo debo vivir? Entonces, la palabra de Dios me da principios para tener esta vida en Cristo Jesús. Ahora que pertenezco a Cristo, ¿cómo debo comportarme? La Biblia también explica el plan total de Dios para toda esa creación, desde el principio con Adán y Eva hasta el final en el libro de Apocalipsis. ¿Qué es el plan de Dios en toda esa creación? ¿Por qué es que Dios envió a Jesús? ¿Por qué es que Dios nos salva? ¿Por qué es el plan para nosotros después de creer en Jesús, después de morir, después de miles de años? ¿Qué va a suceder? Dios revela todo esto. Entonces nosotros en la Biblia tenemos básicamente podemos considerar la Biblia como el hablar de Dios a nosotros. Es cuando Dios nos habla, es por medio de su palabra. No va en nuestro tiempo de oración, no vamos a recibir una nueva palabra, una nueva revelación. Esto está muy claro en la Biblia. Entonces nosotros aceptamos que al leer la Biblia, por eso hablamos mucho en las primeras dos clases del alimento de la Biblia y la meditación y memorización de la palabra de Dios, es nuestra oportunidad de recibir la palabra de Dios. Ahora, en la oración, en cambio, es nuestro hablar con Dios, es nuestra oportunidad de hablar a Dios expresando todo lo que está en nosotros. Entonces, cuando oramos, necesitamos orar a Dios como la persona que es, no como oramos a algunas personas en otras religiones, oran a imágenes o ídolos, porque ellos saben que esto no es real, no es verdadero. Entonces, que nosotros no oramos a Dios como si fuera un ídolo. Nosotros oramos a Dios como una persona que está a nuestro lado, que nos escucha, que nos oye, que nos recibe, que nos ama. Entonces es una de las partes que tenemos que recordar. Entonces no rezamos como por ejemplo los católicos rezan y hablan de esto. Hablan de que sí, yo rezo todos los días, yo rezo ahí en la iglesia, pero no estamos hablando de rezar. Esto no es la oración. La oración es como una conversación, es hablar con alguien como si fuera una persona. Entonces nosotros hablamos con Dios como si fuera una persona porque Él sí es una persona. Tampoco seguimos alguna fórmula exacta o precisa para poder ser aceptados en nuestra oración ante Dios. Ah, Hay una gran tendencia
de ser legalistas entre todos los cristianos. Mucho más para los que llevan mucho tiempo en la iglesia, que piensan ya para orar tienes que cerrar los ojos, tienes que inclinar el rostro, tienes que levantar las manos o tal vez tiene que arrodillarse, tienes tal vez que ponerse de pie, lo que sea. Hay cualquier cantidad de reglas humanas para poder orar en la forma correcta, como si fuera una fórmula, no una ciencia de cómo podemos orar para que Dios nos escuche, para que Dios reciba nuestras oraciones, pero no es así. Nosotros no oramos de esta forma. Nosotros tenemos que resistir y rechazar el legalismo, porque hoy puedo levantar mis manos en oración y está bien. Mañana yo puedo postrarme así totalmente en el suelo orando a Dios en humildad y está bien. Entonces nosotros no vamos a imponer ni en nosotros mismos ni en nadie más algunas reglas para poder ser aceptados por el Padre de nuestras oraciones. Las oraciones también pueden ser poéticas, pueden también ser muy elaboradas. Solo tenemos que leer los salmos y vemos este rango, ¿no? Estas diferencias entre las oraciones de los diferentes salmistas. Otros son cantos de júbilo, otros de tristeza, de llanto, otras de pidiendo misericordia. Entonces, estos salmos representan las oraciones de estos hombres piadosos que grabaron sus palabras en forma escrita. Entonces nosotros vemos que hay un rango. Nosotros no siempre tenemos que seguir esta fórmula que tiene que ser así de este patrón, ¿no? Siempre, cada vez. Porque vemos un rango en la palabra de Dios de las diferentes oraciones del pueblo de Dios. También pueden ser muy sencillas las oraciones, como Pedro cuando él clamó, Señor, sálvame, cuando se hundía en el mar de Galilea, no sé si recuerdan esta historia, y clamó, Señor, sálvame. Él necesitaba la salvación de Jesús en este momento para rescatarlo del mar. Entonces, él solo pudo gritar esto, ya, eso, solo tenía tiempo para decir esto, ¿no? Y fue suficiente. Nosotros no tenemos que crear oraciones muy largas tampoco, porque Jesús dice en otra parte que no vamos a ser escuchados por las muchas palabras que ofrecemos. Entonces puede ser algo muy sencillo. O tal vez podemos orar algo muy sencillo también como el publicano que dijo, tenga misericordia de mí, un pecador, según Lucas 18. Entonces nosotros vemos que hay diferentes formas de orar y Dios nos oye, Dios nos escucha, Dios nos recibe en estas oraciones también. Pero vemos algo muy importante. Vemos que la oración es esencial para desarrollar un estrecho caminar con Dios y mantener esta comunión constante con Él. Por eso dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Nosotros no queremos dejar de orar porque este es el medio por lo cual nosotros podemos comunicar y tener esta comunión con Dios. Nosotros leemos la palabra de Dios diariamente para ver lo que Él nos dice a nosotros. Nosotros, en cambio, tenemos que también orar cada rato, tenemos que siempre mantener esa mentalidad de oración para poder expresarnos y mantener esta comunión con Dios, con nuestro Salvador. Entonces vemos algo muy importante. La lectura bíblica, que ya consideramos en las últimas dos clases, y la oración van mano en mano. No podemos separarlas. Una buena disciplina debe ser que la oración siempre va acompañada por la lectura bíblica y viceversa. Nosotros debemos tener las dos partes porque es una conversación con Dios. Perdón. La oración también es una humillación ante Dios. Nosotros queremos humillarnos delante de Dios.
al orar estamos reconociendo que somos insuficientes. Yo no puedo, yo no puedo. Entonces yo necesito pedir la ayuda de alguien que sí puede. Y yo reconozco que es Dios. Dios, tú sí puedes. Entonces ayúdame. Entonces en esto yo me humillo. Yo reconozco que yo no soy Dios. Yo no tengo el poder. Solo Dios tiene el poder. Entonces yo me humillo ante Él pidiendo su ayuda. Esta es una humillación. Entonces es comunión con Dios, pero también es humillación ante Dios. Reconocemos que solo Dios es suficiente. Dios es suficiente para ayudarnos. Confesamos que Él es soberano, que Él es omnipotente, que Él es bueno, que Él es sabio cuando oramos. Cuando oramos, nosotros también proclamamos que Él es misericordioso para escuchar las peticiones, las oraciones de este humilde siervo que no vale nada. Entonces yo cuando presento mis peticiones a Dios, me humillo ante Él. Yo reconozco mis limitaciones y el poder de este Dios soberano, todopoderoso. Dios es suficiente. Entonces requiere humildad para poder orar. La oración también es comunicación, es compartir información, ¿no? Cuando oramos debemos confesar lo que sabemos, lo que conocemos de Dios, quién es, cómo es su persona, todo lo que acabamos de decir hace un rato. Nosotros queremos confesar todo esto a Dios y adorarlo como este Dios, como el Dios que la Biblia revela quién es. Ese es el Dios que queremos adorar y a quien oramos. Nosotros queremos confesar esto en nuestras oraciones. Él sí, ya lo sabe, Él ya sabe muy bien cómo es su carácter, pero Él quiere escucharlo de nosotros. Él quiere recibir estos elogios, estas alabanzas, esta adoración de su pueblo, porque Él es digno de todo esto, de toda esta adoración. También cuando oramos queremos admitir nuestro pecado, que somos pecadores. Dios, yo sí he pecado contra ti, yo sé que soy un pecador y pido perdón. Entonces yo reconozco, yo confieso mi pecado y también yo pido perdón. Y sabemos que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nosotros compartimos todos los pensamientos, todo lo que está guardado en el corazón. Queremos desahogarnos así de estas emociones, estos sentimientos, estos pensamientos y echar sobre Él todas nuestras cargas. Eso es lo que nos invita a hacer. Queremos también expresar gratitud. Gratitud. Pablo habla de esto, ¿no? En Filipenses 4, que debemos en todo dar gracias a Dios. Y es difícil a veces cuando pasamos por pruebas y dificultades, pero aún sabemos que todo esto sirve para nuestro bien. Entonces, gracias Dios. No entiendo ahora cómo esto sirve para mi bien, pero yo sé, yo confío que esto sí vas a usar para transformarme y moldearme a la imagen de mi Salvador Jesús. Entonces, gracias. Y gracias por todas las otras bendiciones que hemos recibido. Porque Dios nos ama tanto que usa todo para nuestro bien y su gloria. También es una oportunidad de interceder para otros. Si mi hermano está en problemas, si mi hermana está luchando contra el pecado, si otros que conozco están en necesidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador, es un momento en mi oración de interceder por ellos, para ellos. Entonces yo quiero presentar a estas personas a las necesidades que tengan a mi Dios. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una relación con otra persona, por ejemplo, con mi esposa, no está bien vivir en la misma casa, comer en la misma mesa, compartir muchas cosas de la vida, pero nunca comunicar. Eso sería horrible.
no es una relación verdadera. Si no hay comunicación, no hay una buena relación. Entonces, por eso necesitamos orar. Y entonces, en resumen, la oración es comunión, es humillación, es comunicación, pero también la oración es guerra, es hacer guerra contra nuestro pecado, guerra contra los ataques del enemigo. El enemigo sabe muy bien que la oración es necesario mantener una comunión con Dios y se esfuerza por impedir que te pongas de rodillas. Tal vez ya has experimentado esto en tu vida. Yo sí, que hay momentos en que debes estar orando, pero hay un impedimento por el enemigo. Algo que quiere usar para distraernos de la oración. Nosotros necesitamos orar, pero el diablo, el enemigo, el mundo mismo quiere distraernos de esta comunión con Dios. Entonces, Él va a luchar para que no tengamos éxito en esto. Y hay ciertas cosas que tenemos que recordar cuando oramos, ¿no? Debemos hablar a Dios como si fuera una persona, como ya dije. Él sí es una persona. En Mateo 6:7 vemos ahí, pueden buscar y leer en otro momento, pero en este versículo nosotros vemos que no rezamos, no somos escuchados por las muchas palabras que ofrecemos. Además, hay eh, una tendencia en nuestras oraciones de no pensar mucho en lo que decimos. Y estamos corriendo para decir algo, especialmente cuando tenemos que orar en público. Y hay muchas veces cuando hacemos algo así. Señor, yo te doy gracias, Señor, por ese día, Señor, porque, Señor, tú eres grande, Señor, y misericordioso, Señor. Y llenamos este espacio, este silencio, con palabras. Y eso refleja que no estamos considerando mucho lo que estamos diciendo. Necesitamos hacer una pausa, respirar, considerar lo que queremos decir y hablar a Dios como a una persona. Cuando yo hablo a mis hijos, no digo, hijo, pero tu hijo, haces eso, hijo, y quiero que hagas esto, hijo, y no hablo de esa forma. Entonces yo necesito hablar con Dios como si fuera una persona. Ah, entonces, esto es algo como un resumen más o menos de qué es la oración, cómo debemos orar, por qué oramos. Entonces, nosotros también podemos aprender a orar, ¿no? No este es un proceso de aprender a orar en una forma que podemos expresarnos mejor. Y esto requiere tiempo, ¿no? Una parte de esto, de este aprendizaje, es la experiencia. Hay que orar, hay que pasar tiempo orando para ganar la experiencia, para poder hacerlo en una mejor forma, en una manera más eficaz, que podemos orar más específicamente, más precisamente. Ah, y esto requiere mucha práctica en privado y en público. Nosotros otra vez para evitar el legalismo, no hacemos esto para el bien del hombre, sino para nuestro bien. Necesitamos orar mucho para desarrollar esta costumbre, esta práctica, esta disciplina de orar a Dios ah, continuamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo pinto un cuadro, yo tengo que aprender cómo hacerlo. Con estos colores mezclados, crea este nuevo color y ahí voy a ver más, mejor la luz y la sombra en lo que yo quiero pintar ahí, en este cuadro. Y eso requiere mucha práctica. Hablar otro idioma también requiere práctica. Aprender a jugar un deporte también requiere práctica. Entonces, ¿por qué no la oración? Si yo quiero mejorarme en mi forma de expresarme a mi Dios, yo debo entonces practicar. Yo debo tener más cuidado en la forma de orar. También podemos observar a otros, observar a los ejemplos bíblicos en primer lugar, ¿no? Nosotros queremos podemos eh, aprender de Jesús mismo cómo podemos orar, cómo debemos orar, qué
cuáles son algunas cosas que queremos incluir en nuestra oración. Ah, entonces es posible observar el patrón, los patrones bíblicos que vemos, los salmistas también. También podemos observar la vida de otros cristianos y cómo ellos oran, cómo ellos presentan sus peticiones a Dios en humildad, cómo presentan sus peticiones sabiendo que Dios es soberano y que su voluntad puede ser que no sea la misma que nuestra, ¿no? Lo que Dios quiere no sea la misma cosa que queremos nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo expresarnos y presentar las peticiones en fe y reconocimiento de la soberanía de Dios. Nosotros podemos leer y meditar en la Biblia, ¿no? Y la Biblia muchas veces informa nuestra oración, debe informar mucho de nuestra oración. Nosotros no queremos orar en una forma que va en contra de lo que la palabra de Dios mismo nos enseña, de su carácter, etc. Entonces, Dios no va a bendecir el pecado. Hubo una vez un señor que se acercó a un misionero pidiendo oración por su vida y iba a vivir en otro lugar, iba a dejar a su esposa, su bebé de un mes, para vivir en los Estados Unidos por un tiempo. Y él se acercó a este misionero y pidió perdón. Y el misionero le preguntó, entonces, ¿quieres que yo ore? Que deshonres a tu Dios, que desobedezcas a tu Dios, dejando a tu mujer, dejando a tu bebé, por no sabes por cuánto tiempo, vas a viajar sin papeles, ilegalmente, y quieres que yo ore por ti. Sí voy a orar por tu vida, pero no en la forma que quieres. Yo voy a orar que Dios impida tu viaje para que no puedas viajar, para que no puedas abandonar a tu familia. Entonces es un ejemplo tal vez extremo de esto, pero nosotros no vamos a orar en una forma que no honra a Dios y que no es consistente ah, ah, con la palabra de Dios mismo. Entonces nosotros queremos orar según la palabra de Dios. Y Jesús mismo dio un excelente ejemplo, obviamente, de la oración. Y Mateo 6, 9 al 13 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces nosotros vemos ahí una excelente forma, un excelente patrón de cómo podemos orar. Y hay ciertos aspectos que podemos siempre incluir en nuestra oración. La adoración, ¿sí? La confesión, la gratitud y la súplica. Nosotros podemos hacer las peticiones, suplicar a Dios por lo que necesitamos. Entonces, esta es más o menos una forma, una guía de cómo podemos orar. Pero no debemos olvidar que nosotros debemos orar, sí, debemos orar corporativamente con todo el pueblo de Dios cuando nos congregamos, debemos orar, sí, pero también debemos pasar tiempo en oración en privado, cada día. Dios espera esto de nosotros, de sus hijos. Dios espera que oremos, que pasemos tiempo en oración. Hay algunas experiencias que Dios solo nos da durante el tiempo de la oración privada. En este tiempo Dios nos enseña, Dios nos ayuda a revelar lo que hay en nosotros, nos permite echar la carga sobre Él, lo que llevamos nosotros y confiar más en Él. Hay ciertas bendiciones y experiencias que Dios nos da solo en el tiempo de la oración privada.
Y en Lucas capítulo 5, versículo 16 y muchos otros pasajes, otros versículos, vemos a Jesús, el supremo ejemplo, que él pasaba siempre en oración privada. Entonces Jesús pasaba tiempo en oración. Si Jesús, nuestro Salvador, que Él en su ministerio terrenal aquí en este mundo pasaba mucho tiempo en oración con el Padre, ¿cuánto más necesitamos nosotros que somos pecadores? ¿Cuánto más necesitamos nosotros pasar tiempo en oración con nuestro Padre Celestial? Entonces es nuestro supremo ejemplo de cómo debemos orar en privado, pasar tiempo en oración diario. Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo es posible adorar a Dios solamente un día a la semana en la iglesia, no públicamente, cuando no le adoramos en privado cada día? ¿Por qué esperamos cuando nosotros no pasamos tiempo en oración durante la semana y nos congregamos con los otros hermanos? Y ahí sí voy a orar, ahí sí voy a comprometerme, ahí sí voy a adorar a Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo? No tengo esta comunión. No he desarrollado mi relación con Dios. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a este aspecto de nuestra vida. Es una de las bendiciones más grandes de la vida que Dios no pone ningún límite en nuestro acceso a Él. Que nosotros podemos llegar a Él en cualquier momento, en cualquier lugar para presentarlo nuestras necesidades, nuestras peticiones o simplemente para adorarlo. Esto es excelente, es algo asombroso que Dios nos invita a conversar con Él en cada rato del día, en cada momento. Es un privilegio. Pero también la oración es una disciplina para cultivar. Por eso hablé antes de la necesidad de practicar, de observar cómo otros lo hacen, para poder orar en la mejor forma y desarrollar esta disciplina de la oración en nuestra vida. Porque una persona se convierte y sus pensamientos se convierten en lo que se enfoque mucho. Por ejemplo, si yo me enfoco mucho en mis temores, yo voy a yo voy a estar pensando mucho en esto y esto va a afectar toda mi vida. Voy a estar viviendo en estrés, no voy a dormir muy bien, voy a tener estos temores, este miedo en cada rato. Pero si yo en cambio pongo mi intención en Dios y yo oro con Dios y yo paso mucho tiempo en oración con Dios, yo en cambio voy a tener una alegría, un gozo, yo voy a tener esta paz que otros no van a entender, que fluye de esa relación con mi Dios. Voy a tener esta comunión continua, constante con Él. Entonces, necesito poner en práctica la oración en mi vida para poder disfrutar lo máximo que pueda de esta relación con mi Dios, con mi Salvador. Entonces, hermanos, este es el estudio de hoy, la oración que debemos poner en práctica en nuestra vida. Obviamente, el autor Donald Whitney en su libro lo explica mucho mejor que yo y en mucho más profundidad. Entonces, otra vez les animo a seguir leyendo su libro, seguir estudiando. También pueden pedir otros recursos, pueden buscar otros recursos sobre estas disciplinas espirituales. Pero más que nada, les pido, les insto poner en práctica estas disciplinas en su vida para poder disfrutar de esta relación, esta comunión con Dios. Para esta semana tenemos otro deber, otro deber. Este deber dice así, que tiene que pasar mínimo 15 minutos diario en oración con Dios. Puede ser a solas, que es preferible, o puede ser con otros. Entonces, 15 minutos diario por una semana. Y después de estos 7 días, ¿no?
puedes escribir una evaluación de tu tiempo en oración. Entonces yo quiero saber, después de pasar 15 minutos cada día, puede ser más, por eso digo mínimo 15 minutos, puede ser más, pero después de una semana yo quiero saber cómo les fue, cómo les fue en su tiempo con el Señor. ¿Cómo disfrutaste de esto? ¿Qué aprendiste? ¿Qué experiencias o bendiciones recibiste del Señor en estos tiempos? Entonces, este es el deber y mi oración para ustedes es que disfruten de este tiempo de comunión con su Dios. Entonces, oremos ahora, vamos a orar y terminar este estudio y sepan que voy a estar yo orando por ustedes, por cada uno de ustedes este semestre, durante esta clase. Y cualquier petición que tengan, por favor, me avisan para poder orar más específicamente a nuestro Dios. Entonces, oremos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, te damos la gloria, Señor, por quien eres. Y, Señor, queremos honrarte por el Dios que eres y que por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque en Cristo Jesús nos recibes, Señor, y estamos eh, eh, asombrados, humillados por esta bendición. Gracias porque podemos conversar contigo en cualquier momento del día. Gracias, Dios, porque tú eres misericordioso. Ayúdanos, Dios, de poner esto en práctica, Señor, de ver cuán importante es nuestro hablar contigo. Señor, ayúdanos no perder el alimento, la lectura de la Biblia, Señor, para poder disfrutar de tu hablar con nosotros por medio de tu palabra. Y Señor, en todo pedimos que seas glorificado y honrado. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, hermanos, y bendiciones.